Sucedió en Egipto, la nación más adelantada de la época. Era el año 1445 a.C. Durante 215 años, los hijos de Israel habían vivido allí y sufrido una dura esclavitud. Durante el último siglo, los faraones amigables que habían conocido y admirado a José habían muerto hacía ya mucho tiempo. Los nuevos gobernantes egipcios vieron a la siempre creciente comunidad israelita como una amenaza a la seguridad nacional, temiendo que en caso de guerra se aliaran con los enemigos de Egipto. Así que pusieron yugo sobre el pueblo de Israel, forzándolos a ser esclavos bajo su agobiante tiranía. Dice la Biblia, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se propagaban. Éxodo 1, verso 12. Los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios, y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Éxodo 2, versos 23 y 24. Habían pasado más de 400 años desde que Dios había hecho un pacto con Abraham con respecto a su posteridad y su liberación. Y ahora había llegado finalmente ese día. Dios estaba listo y su libertador estaba también preparado. Y se encontraron Dios y Moisés, no en un palacio ni bajo la sombra de una gran pirámide, sino en el desierto de Madián, junto a una zarza ardiente. Y le dijo Jehová, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos. Y dirigiéndose a Moisés, añadió, pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Habían transcurrido 40 años desde que Moisés había abandonado el palacio real de Egipto. 40 años que no hablaba el idioma egipcio. De hecho, durante esos 40 años, simplemente había cuidado ovejas en el desierto solitario. No tenía más esa seguridad personal de que había gozado como un orgulloso príncipe de la corte egipcia. La Biblia dice, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. Hechos 7:22. Pero en el desierto Moisés aprendió más que la humildad. Al cuidar de las ovejas, aprendió una lección de paciencia y delicadeza. Dios sabía que ahora Moisés estaba listo para librar a Israel y cuidar paternalmente de su pueblo. Moisés obedeció humildemente las instrucciones de Dios y aceptó lo que en ese momento parecía una tarea imposible. Para ayudar a Moisés a cumplir su increíble misión, Dios le dio instrucciones a Aarón, el hermano mayor de Moisés, que él mismo era un esclavo en Egipto, que saliera al encuentro de Moisés. No solamente le daría apoyo moral, sino que sería el vocero de Moisés, siendo que éste no había practicado el idioma egipcio por muchos años. Los dos hermanos entraron al palacio de Faraón, anunciando que eran embajadores enviados por Dios. Hablaron en su nombre y dieron testimonio de su gran poder. La mirada altanera del orgulloso gobernante seguramente captó por un momento la inusual escena. Delante de él estaban dos hermanos, un humilde pastor madianita, aferrado todavía a su cayado, y el otro un esclavo hebreo que vivía en Egipto. Ambos estaban proclamando el gran poder del Dios a quien servían. Cuando Aarón anunció que traían un mensaje del Señor, pidiendo que el faraón dejara libre a su pueblo, éste exclamó, sarcástico y disgustado, ¿quién es Jehová, para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5, verso 2. Con miles de esclavos a su disposición,
El faraón no tenía la menor intención de perder toda esa labor gratuita. La petición de Aarón provocó una reacción severa. El rey incrementó la carga de trabajo de los israelitas. Pero muy pronto Dios iba a hacerle saber al pomposo gobernante quién era el Señor, y le iba a mostrar su infinito poder. Moisés y Aarón le advirtieron al faraón que Dios enviaría plaga tras plaga sobre Egipto hasta que su pueblo quedara libre de la esclavitud. El mensaje del Señor al faraón fue entonces: «En esto conocerás que yo soy Jehová». No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a caer las plagas. 10, para ser exactos. Antes de que comenzaran, Moisés y Aarón le advirtieron al faraón del juicio que venía, esperando que decidiera dejar en libertad a los hijos de Israel. Con ello él mismo se salvaría y consigo su pueblo. Pero él persistió en su curso de acción. Y de acuerdo con la advertencia de Dios, les sobrevinieron grandes calamidades a los egipcios. Primero, el río Nilo, adorado por los egipcios como una deidad, se volvió sangre cuando Aarón golpeó sus aguas con la vara. Los peces murieron y todo el resto del agua de Egipto se volvió sangre durante 7 días. Pero el faraón se rehusó a dejar ir libre al pueblo de Dios. Luego invadió al país una plaga de ranas. Millones de ellas estaban sobre los alimentos, las camas y en todas partes. Pero todavía el rey obstinado se rehusó a dejar salir a Israel. La siguiente fue la plaga de los piojos. Pero el arrogante gobernante aún no dejaba libres a los israelitas. Note usted que las 3 primeras plagas cayeron tanto sobre los egipcios como sobre los hebreos. Sin embargo, las últimas 7 plagas cayeron solamente sobre los egipcios. Pero el mismo día yo excluiré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no vaya allí la nube de moscas, a fin de que sepas que yo, Jehová, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana tendrá lugar esta señal. Éxodo 8, versos 22 y 23. Luego vino la plaga de las moscas, que llenaron la casa del faraón. Después de las moscas, una terrible epidemia que destruyó a todos los animales que estaban en el campo. Entonces el faraón quiso saber si los animales de los hebreos habían sido destruidos también, o si Dios los había protegido como Moisés había predicho. El faraón envió observadores, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni un solo animal. Pero el corazón del faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9, verso 7. La siguiente plaga trajo tumores apostemados en los hombres y en los animales. Pero ni aun así el obstinado monarca dejaba ir al pueblo de Israel. Luego Dios, por medio de Moisés, anunció una tremenda plaga de granizo. Sin embargo, Dios prometió que todos los que se protegieran con sus animales no perecerían. La noticia se esparció rápidamente y muchos egipcios buscaron refugio juntamente con sus animales. Y el granizo descendió mezclado con truenos y relámpagos, y murieron todos los que no buscaron refugio. Los egipcios vieron claramente que la tierra estaba bajo el control de un Dios vivo, y que su única seguridad era obedecerlo. En algún momento, el mismo faraón contempló la idea de obedecer a Dios y dejar ir al pueblo de Israel, pero en cuanto terminó la plaga, se acabaron sus buenas intenciones. Moisés le advirtió al faraón que si se rehusaba a dejar ir los israelitas, la siguiente plaga sería un ejército de langostas. Aterrados por la idea de nuevas plagas, los consejeros del faraón le rogaron que dejara ir a los esclavos, pero el gobernante se rehusó a hacerlo. Y las langostas vinieron como se había anunciado. Luego hubo 3 días de completa oscuridad, tan intensa que se podía palpar.
Pero el rebelde Faraón continuó desafiando al Dios del cielo. Moisés declaró que iba a caer una plaga más sobre los egipcios. Era la última, y no debía considerarse livianamente. Un ángel destructor pasaría por el país a medianoche y mataría a todos los primogénitos de las familias en Egipto, tanto hombres como bestias. Nuevamente los hebreos se librarían de la plaga, pero esta vez no iba a ser suficiente ser hebreo o vivir en Gosén. A fin de evitar que se cumpliera la sentencia de muerte, se pidió a cada familia que sacrificase un cordero y rociara un poco de su sangre en los postes de la puerta como símbolo de su fe y lealtad a Dios. Dios les prometió: «Yo veré la sangre, y en cuanto a vosotros, pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en vosotros ninguna plaga para destruiros». Éxodo 12, verso 13. Qué interesante escena se pudo contemplar esa noche. Miles de familias hebreas y muchas de las egipcias observaban mientras el padre de la familia sostenía con una mano un recipiente con sangre y en la otra un manojo de hinojo con la cual rociaba los postes de la puerta. Uno puede imaginarse que los espectadores más preocupados esa noche eran los primogénitos de cada familia. Aconteció que a la medianoche Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en el trono, hasta el primogénito del preso que estaba en la mazmorra, y todo primerizo del ganado. Éxodo 12:29. Sin embargo, en ningún hogar donde se habían rociado con sangre los postes de la puerta, en obediencia a las instrucciones de Dios, cayó esta terrible plaga. Por todo el vasto reino egipcio se escuchaban los lamentos de los deudos, y con las rodillas temblando y los nervios destrozados, Faraón recordó cómo había ridiculizado al Dios de los hebreos, y exclamado con sarcasmo y rudeza: «¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz y deje ir a Israel?» Ahora sabía quién era el Dios de Israel. Humildemente él y sus consejeros hicieron venir a los dos hermanos hebreos y los instaron a que con todos los hijos de Israel abandonaran cuanto antes la tierra de Egipto, porque tenían miedo de perder la vida ellos mismos. A la medianoche fue dejado en libertad el pueblo escogido de Dios, y de la manera como él se lo había mandado, estaban preparados y listos para la ocasión. Con el manto y los zapatos puestos, estaban listos para emprender el gran éxodo. Ahora por fin estaban en camino a la tierra prometida. Bueno, dirá usted, esa es una historia muy interesante, pero ¿qué importancia tiene para los que vivimos en este siglo? Sin temor a equivocarnos, nos atrevemos a decir que es de vital importancia. En el Nuevo Testamento encontramos algunas notables profecías que dan detalles de los acontecimientos finales que tendrán lugar en esta tierra. Estas profecías hacen muy claro que una vez más la tierra se verá azotada por plagas, solo que en una escala mucho mayor. Con absoluta seguridad, de acuerdo con la profecía bíblica, la historia se repetirá. No 10 plagas, sino 7, las cuales culminarán con la liberación del pueblo de Dios, no de la esclavitud de Egipto, sino de un planeta en rebelión. Pero así como los hijos de Israel que pasaron por un tiempo de aflicción antes de su liberación gloriosa de la esclavitud de Egipto, y fueron testigos oculares de las plagas que cayeron sobre los egipcios, el pueblo de Dios verá caer las últimas 7 plagas sobre los que no hayan arreglado sus cuentas con Dios antes de la venida de Cristo. El profeta Daniel describe este período de prueba. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Daniel 12, verso 1. El Evangelio eterno será predicado en todo el mundo.
el llamado del segundo ángel a salir de Babilonia o de los falsos sistemas de adoración habrá sido dado. Entonces el ángel a gran voz proclamará a todo ser humano: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Esta es la advertencia más sorprendente en toda la Biblia, que Dios dirige a los mortales. Pero nadie recibirá la marca de la bestia o beberá del vino de la ira de Dios, hasta que este asunto sea visto claramente por los habitantes de la tierra y hayan tenido la oportunidad de elegir entre los mandamientos de Dios o los mandamientos de los hombres. Pero cuando todo se haya cumplido, entonces se cerrará la puerta de la gracia para la humanidad. Entonces Cristo hará el solemne anuncio: el que es injusto, haga injusticia todavía; el que es impuro, sea impuro todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. En aquel día habrá terminado la labor de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el cielo. Cada caso habrá decidido para vida eterna o muerte eterna. La puerta de la misericordia de Dios se habrá cerrado. Entonces los habitantes de esta tierra experimentarán el tiempo de angustia anunciado por el profeta Daniel. Amigo que me escuchas, Dios no va a llevar consigo a sus hijos hasta que terminen las plagas. Ellos permanecerán aquí en la tierra hasta el fin. Serán protegidos durante las plagas de la misma manera como ocurrió con el pueblo de Israel. Pero no estarán libres de dificultades y sufrimiento. Será un tiempo de aflicción para todos. Y amigos, la más vívida descripción de este período de la historia de la tierra se queda corta ante la magnitud de la realidad cuando los pecadores beban de la copa de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Al apóstol Juan se le dio una vislumbre de este terrible tiempo de prueba que tendrá lugar justamente antes de la venida de Jesús y de la liberación de su pueblo. Vi otra señal en el cielo grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, con las cuales la ira de Dios es consumada. Dijo además el apóstol: entonces oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Pero usted preguntará: ¿qué son esas plagas que derramarán los 7 ángeles sobre los pecadores? Es una buena pregunta. Al leer sobre las plagas, podrá usted encontrar una sorprendente similitud con las que cayeron sobre Egipto. Leamos lo que dijo el apóstol San Juan acerca del primer ángel. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra. Y se produjo una llaga dolorosa y maligna sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Tal vez serán llagas similares a las postemas sufridas por los egipcios durante su 7ª plaga, o tal vez se trate de algo similar a la sarna sufrida por Job. ¿Puede imaginarse el impacto que tendría una plaga como esa? Las escuelas estarían cerradas. Cerrarían las fábricas y los comercios no podrían abrir sus puertas. Los hospitales con sus salas de emergencia estarían inundados de pacientes en busca de alivio. Pero la mayoría de los médicos y enfermeras estarían sufriendo de la misma aflicción. Y luego, mientras la gente sufre por sus llagas, ocurre otra calamidad. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que estaba en el mar. Apocalipsis 16:3. ¡Qué espectáculo! Y qué hedor cuando los cadáveres de las criaturas marinas sean empujadas por las olas hacia las playas. La gente huirá precipitadamente de allí, pero la tercera plaga estará asociada estrechamente con la segunda. Dice la palabra: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Imagine usted, la persona abre la llave del agua, y en vez de agua, sale sangre. ¡Qué horror!
¿Podría haber algo más terrible? Pero frente a lo horrible y espantoso de estas últimas plagas, la justicia de Dios queda completamente vindicada, porque dice el ángel: «Justo eres tú, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre». Durante ese tiempo, cuando los pecadores estén pereciendo de sed y no tengan nada para beber, sino sangre, se les hace la promesa a los que caminan en justicia: su pan les será provisto y su agua no faltará. Isaías 33:16. Sigue anunciando la Biblia que el siguiente ángel vació su cáliz. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre esas plagas. Pero no se arrepintieron para darle gloria. Entonces el quinto ángel vació su cáliz sobre la silla de la bestia. El quinto ángel continúa la predicción apocalíptica. Derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16, versos 10 y 11. Por medio de este texto descubrimos que las plagas no son universales, ni son inmediatamente fatales, porque aquellos que estaban bajo la quinta plaga están sufriendo todavía de las llagas de la primera. Aparentemente las plagas caen sucesivamente en vez de hacerlo simultáneamente, pues los efectos de cada una persisten durante la siguiente. En la sexta plaga viene la gran batalla final del Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón 3 espíritus impuros semejantes a ranas, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y Apocalipsis 16, verso 16 dice: «Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón». Todo el mundo está involucrado en este conflicto final. El apóstol Juan declara: «Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso». El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía: «Está hecho». Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos, y hubo un gran terremoto. Toda isla huyó, y las montañas no fueron halladas más. Y del cielo cayó sobre los hombres enorme granizo, como de un talento de peso. Y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era grande en extremo. La mayoría de los eruditos bíblicos calcula que un talento pesa aproximadamente 32 kilos. Nadie puede imaginarse la devastación que podría crear semejante tormenta de granizo. Pero la Biblia nos consuela diciéndonos que el Señor mismo interrumpirá el conflicto el momento que sale con sus ejércitos del cielo a salvar a su pueblo de un planeta en rebelión. Pero se preguntará usted: ¿cómo puedo estar seguro de la protección de Dios cuando comiencen a caer las plagas? Hay una sola forma, amiga, amigo mío. Como recordará, la gente que fue salvada de la plaga final de Egipto mostró su fe y lealtad a Dios como su libertador, rociando la sangre del cordero del sacrificio en los postes de la puerta.
cuando pasó el ángel destructor sobre su casa, estaban seguros en medio de la destrucción. Habían seguido las instrucciones de Dios y hecho las preparaciones necesarias. Y en la etapa final del mundo, el pueblo de Dios será librado cuando caigan las plagas, si la persona ha aceptado al Cordero de Dios como su sacrificio y ha permitido que su sangre la haya lavado del pecado. Ahora mismo estamos eligiendo de qué lado estaremos, si del lado de Dios o del lado del ángel rebelde. Amigo que me escuchas, cuando los ángeles destructores comiencen su trabajo, será demasiado tarde para cambiarse de bando. La puerta de la misericordia se habrá cerrado para siempre. ¿No quisieras ponerte ahora de parte de Dios, bajo la protección de la sangre de Jesús? En Jeremías 8:20 se encuentran las palabras más tristes que se hayan pronunciado jamás. Ha pasado la siega, se ha acabado el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Se cuenta la historia de un leñador australiano que construyó una pequeña cabaña a la orilla del bosque. No era una gran vivienda, pero era su hogar. Cierto día, al regresar de su trabajo, ¿cuál no fue su sorpresa y angustia al encontrar solo un montón de ruinas de lo que había sido su pequeña cabaña? Todo lo que quedaba eran unos leños retorcidos y algunas piezas de metal ennegrecidas por las llamas. Entonces se dirigió a donde había estado su viejo gallinero. Todo lo que encontró fue un montón de cenizas y algunos alambres retorcidos. Pero de pronto, entre los escombros, le llamó la atención un montón de plumas chamuscadas. Sin proponérselo, lo pateó y entonces, ¿qué cree usted que sucedió? 4 pequeños pollitos salieron fuera. Habían quedado protegidos milagrosamente bajo las alas de su madre. Y en el idioma más bello y significativo de las Escrituras, Dios describe su anhelo mayor con respecto a cada uno de sus hijos en la tierra cuando caigan las plagas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. Salmos 91, versos 1 y 4. Sí, amigo que me escuchas, Dios ha dado una maravillosa garantía de su cuidado a aquellos que han elegido seguirle. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo, has puesto como tu morada. No te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti. Amiga, amigo mío, ¿podría haber una promesa más maravillosa? ¿No desearías estar protegido bajo las alas del Todopoderoso cuando comiencen a caer las plagas, en ese tiempo cuando no habrá lugar donde esconderse? Nuestro Padre Celestial desea protegerte y salvarte en la hora de tribulación y destrucción. Si le entregas tu vida, Él será capaz de protegerte, así como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas. La decisión es tuya. Estoy seguro que a Dios le gustaría tomar la decisión por ti, de manera que pudieras estar con Él por la eternidad. Pero no puede hacerlo. Tú eres el único, tú eres la única que puedes tomar esa decisión. No esperes, hazlo ahora mismo.